Bienvenidos una vez más a su canal preferido para todo el drama, el romance y las noticias jugosas del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Saben que aquí desmenuzamos todo sin piedad, pero con mucho cariño. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha dividido opiniones y que, seamos honestos, todos hemos estado comentando. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, la pareja que pensábamos que duraría para siempre. La famosa pareja Anker, como cariñosamente la llamamos la comunidad de fans global. Pero no se preocupen, no vamos a repetir la historia que ya conocemos. No nos vamos a enfocar en su romance ni en su ruptura, aunque tentaciones no faltan. Hoy vamos a explorar una faceta mucho más intrigante, un rumor persistente que ha estado circulando. ¿Realmente Kerem lo dejó todo por Hande? ¿Sacrificó oportunidades profesionales, ambiciones personales, incluso su propia comodidad, por estar con ella? La verdad impacta, y hoy la vamos a desenterrar juntos. Agárrense que vienen curvas. Antes de que nos lancemos de cabeza al chisme jugoso, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gustan estos dramas, si aman las historias de amor, y si quieren estar al día con todas las novedades del mundo turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y no se olviden del botón de me gusta. Su apoyo es el combustible de este canal. Ahora sí, pongámonos serios. El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Senkalkapm, la química fue instantánea, y la ficción pronto se convirtió en realidad. La chispa fue evidente desde el primer día de rodaje, se podía cortar con un cuchillo. El mundo entero se enamoró de ellos, los shippeamos con todas nuestras fuerzas y celebramos cada momento de su relación. Sus fotos juntos rompían internet. Pero como todos sabemos, la realidad no siempre es como la pintan en las telenovelas. Y el cuento de hadas de Kerem y Hande llegó a un abrupto final. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos y desde entonces las especulaciones no han cesado. Fue como si el universo nos arrebatara la esperanza. Los foros online se incendiaron con teorías conspirativas. Una de las teorías más persistentes es que Kerem Bürsin, en un acto de profundo amor y devoción, sacrificó importantes oportunidades profesionales para priorizar su relación con Hande. ¿Pero qué tan cierto es esto? ¿Hay evidencia que respalde esta afirmación? ¿O es solo una leyenda urbana tejida por fans desconsolados? Para empezar, debemos recordar el momento en que su relación floreció. Senkalkapm estaba en la cima del éxito, catapultando a ambos a la fama internacional. Eran la pareja del momento. Las ofertas de trabajo llovían a cántaros. Sin embargo, muchos notaron que Kerem parecía ser más selectivo con sus proyectos. Empezaron a surgir las primeras preguntas. Mientras Hande continuaba expandiendo su carrera con campañas publicitarias de alto perfil y colaboraciones con marcas de renombre como una embajadora de lujo, los contratos de marcas premium se acumulaban a su puerta. Kerem optaba por proyectos más pequeños, algunos incluso fuera de Turquía. Algunos interpretaron esto como una señal de que estaba priorizando su tiempo con Hande, viajando con ella y apoyándola en sus compromisos. ¿Era un acompañante de lujo o un actor buscando su propio camino? Por supuesto, la defensa de Kerem es que siempre buscó proyectos que le interesaran artísticamente, que le representaran un desafío y que le permitieran explorar diferentes facetas de su talento. Un actor de método con aspiraciones profundas. Y eso es totalmente válido. Todo actor tiene derecho a elegir los papeles que considera más adecuados para su desarrollo profesional. Su visión artística es incuestionable. Sin embargo, las fuentes cercanas a la industria turca, y ya saben que tengo mis contactos, sugieren que Kerem rechazó ofertas lucrativas y oportunidades de protagonizar series de gran presupuesto para evitar pasar largos periodos de tiempo lejos de Hande. Se rumora que incluso declinó una propuesta para trabajar en una producción de Hollywood, una oportunidad que podría haber impulsado su carrera a nivel mundial. Una jugada arriesgada. Se decía que Quentin Tarantino estaba interesado en él para un papel secundario. Esta decisión, según algunos, no fue bien recibida por su equipo de management.
Se dice que hubo tensiones internas, desacuerdos sobre la dirección de su carrera y preocupaciones sobre su potencial desperdiciado. El choque entre el amor y la ambición. Su agente aparentemente le suplicó que reconsiderara la oferta de Hollywood. Otro factor que contribuyó a esta percepción de sacrificio fue la naturaleza intensa de la relación entre Kerem y Hande. Eran una pareja muy pública, constantemente compartiendo momentos de su vida personal en las redes sociales. Sus cuentas de Instagram eran un festival de amor. Esta exposición, si bien los acercó a sus fans, también los puso bajo una presión constante. Vivir bajo el escrutinio público no es fácil. Algunos creen que Kerem, consciente de la fama y la atención mediática que rodeaba a Hande, se sintió obligado a protegerla y apoyarla. Quería ser su roca, su refugio, y eso implicaba estar presente en cada paso del camino. El caballero de brillante armadura en el siglo XXI. Los paparazzi no les daban respiro. Pero aquí es donde las cosas se complican. ¿Por qué podemos realmente culpar a Kerem por querer estar con la persona que amaba? ¿Es justo juzgar sus decisiones profesionales basándonos en especulaciones y rumores? ¿Es el amor un crimen imperdonable en la industria del entretenimiento? La verdad es que no podemos saber con certeza qué pasó detrás de las puertas cerradas. No podemos leer la mente de Kerem Bürsin ni entender completamente sus motivaciones. Lo que sí podemos hacer es analizar la evidencia disponible y formar nuestra propia opinión. El juego de la deducción está en marcha. Y la evidencia, aunque circunstancial, sugiere que Kerem sí priorizó su relación con Hande en cierto momento. Que quizás, en un intento de construir un futuro juntos, tomó decisiones que pudieron haber afectado su carrera. ¿Un riesgo calculado o un salto al vacío? Pero, ¿fue un sacrificio total? ¿Dejó todo por ella? Eso es más difícil de afirmar. Kerem siguió trabajando, siguió creciendo como actor, y siguió persiguiendo sus sueños. Quizás no al ritmo que algunos esperaban, pero a su propio ritmo. El camino del artista es personal e intransferible. Su participación en campañas sociales también habla de su compromiso con causas importantes. Además, debemos considerar el impacto que la ruptura tuvo en su carrera. Tras la separación, tanto Kerem como Hande han seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Sin embargo, algunos argumentan que la ruptura afectó más a Kerem, quien tuvo que lidiar con las críticas y las especulaciones sobre su supuesto sacrificio. El fantasma del que hubiera sido, siempre presente. Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su estrella sigue brillando con intensidad. Esto inevitablemente ha alimentado la narrativa de que Kerem se quedó atrás, que su carrera se estancó debido a sus decisiones pasadas. La sombra de Hande acechando su futuro. Su romance con otra celebridad turca solo añadió leña al fuego. Pero no podemos caer en la trampa de simplificar la historia. La vida es compleja, las relaciones son complejas, y las carreras profesionales están llenas de altibajos. Atribuir el éxito o el fracaso de una persona a una sola decisión es simplista e injusto. La vida no es una telenovela con finales predecibles. Los matices son importantes. Quizás Kerem Bürsin sí sacrificó algunas oportunidades por Hande Erçel. Quizás no. La verdad, como suele suceder, se encuentra en algún punto intermedio. Lo que sí es cierto es que su relación fue intensa, apasionada y al final efímera. Un amor de verano que dejó una huella imborrable. Y ahora ambos siguen adelante construyendo sus propios caminos, aprendiendo de sus errores y buscando la felicidad. Y eso, al final, es lo que importa. La resiliencia es la clave. El tiempo lo cura todo. En resumen, mis queridos chismosos, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor, fama, sacrificio y, sobre todo, de decisiones. Decisiones que marcaron sus vidas y que siguen generando debate y especulación. Si Kerem realmente lo dejó todo por Hande, es algo que quizás nunca sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su romance nos cautivó, nos hizo soñar y nos recordó que, a veces, el amor puede llevarnos a tomar caminos inesperados. Un cuento de hadas con un final agridulce. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo y lleno de chisme. Recuerden que aquí en este canal, siempre les traeremos las historias más jugosas y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Somos su fuente número 1 de drama y entretenimiento.
Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias por ver el vídeo, por suscribirse al canal y por dejar sus comentarios. Ustedes son la razón por la que hago esto. Y hablando de comentarios, cuéntenme qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem realmente sacrificó su carrera por Ande? ¿O creen que simplemente tomó decisiones que eran mejores para él en ese momento? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan. El debate está abierto. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que amen el drama turco. Y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. La campanita es su mejor amiga. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Hasta la próxima, mis amores.